Estamos una hora, el horario dice que estamos a una hora de sociología y una hora de historia, pero vamos a tomar las 2 horas para historia. Recuerden que el lunes tomamos para sociología y las 2 de hoy entonces serían para historia. Mañana tomamos una para historia y una para sociología, para equiparar las horas, ¿verdad? Bueno, yo siempre paso lista porque aunque está aquí el listado de los que van ingresando, algunos se me pierden. Así que vamos a pasar listas. Historia, décimo U. Ya hay 2, 4, 6. 6. Ah, pero un momentito. Bueno, si fuera clase presencial, yo ya paso lista y les pongo ahí en asistencia a los que no están, ¿verdad? Pero hoy es primera vez virtual, entonces tenemos que tener un poquito de paciencia por los que todavía están acomodándose, por los que tienen dificultades para ingresar. Entonces estamos teniendo un poquito de paciencia, pero ya mañana no. Ya mañana tenemos que entrar sin demoras, sin demoras. Igual, profe, la clase siempre se está grabando, ¿verdad? Para que ellos la puedan visualizar después, Ajá, que es sí, la que he compartido tanto de la sección A como de la sección B, ¿verdad? Lo de la sección B sí. lo que hice fue que tuve que unir los dos videos para que Ah, sí, miren mejor, mejor. uno Sí, solo. sí, Creo que excelente. lo mismo vamos a hacer con este, porque, Sí, ¿verdad? Que, sí, porque con los de la A ver, con los de la A, la última hora creo que es historia también. Entonces, a ver cómo estamos aquí. Es sociología, pero como en la hora anterior, para darle continuidad, seguimos con sociología. Entonces vamos a cubrir historia ahorita. Bueno, y pero ya se ha tardado mucho. ¿Mm? ahorita solamente de inicio solo habían los 6 primeros, ahorita solo hay que, con nosotros son 11, ¿verdad? No es Sí, que estén esperando, sino que no se han conectado. 10 hay por todos ahorita. sí. No, pero ya voy a ir pasando lista porque ya se nos fueron 10 minutos. Ah, Alejandra Montserrat, Presente. Andrea Alejandra, ahí es Se pasó para la la que mañana. se pasó, ¿verdad? Muy bien. Dariel y Yeseli, Dariel y Yeseli, Elisa Giselle, Presente. Genesis Dayana, Presente. Luisa Dayana, Presente, profe. María Fernanda, Presente. Jorge David, Presente. Luis Alonso, Luis Alonso, tampoco. Manuel de Jesús, Presente. Ronnie Adolfo, Ronnie Adolfo, tampoco. Nayeli Sofía, Nayeli Sofía, tampoco está. Aparece ahí, pero no contesta. Dylan Adolfo Presente. y Juliana Merari. Juliana Merari. Presente. Nayeli. Nayeli. Juliana Merari no está. No. Juliana Merari, no. Es Nayeli. Nayeli siente. Entonces, todo lo que le van a poner a T porque no contestó cuando le pasé lista. Muy bien. Vale. Entonces vamos a trabajar ahorita con historia. Les decía que vamos entonces a continuar con
el periodo colonial, que desde el punto de vista de los positivistas históricos, se llama periodo colonial a esa fase que ocurre entre la llegada de los españoles y la independencia de los países de Centroamérica con respecto a España, ¿no? En el caso de Honduras, pues también tenemos 3 independencias, pero que lo vamos a hablar más tardecito, más adelantito. Esta misma fase, los materialistas históricos le llaman modo de producción esclavista feudal, ¿verdad? Dicen que, de acuerdo a lo que ellos exponen, que los españoles nos sometieron a una forma de sometimiento económico, político, laboral, social, y es a lo que le llaman modo o sistema de producción esclavista feudal. Obviamente aquí estamos hablando de 2 sistemas, ¿verdad? El sistema esclavista y el sistema feudal, como lo discutimos allá cuando hicimos la retroalimentación del primer parcial, que nos llevó un poquito de tiempo, pero bueno, era necesario. Ajá, entonces estamos partiendo de esta segunda fase, ¿verdad? Llámesele periodo colonial, en base a lo que exponen los positivistas históricos, o llámesele modo de producción esclavista feudal, según lo que exponen los materialistas históricos. Muy bien. No sé si anoche copiaron la rúbrica. Si no copiaron la rúbrica, que dejé en la pizarra, entonces me dejan media página. Bueno, creo que esa instrucción se la había dado, ¿verdad? Que dejara media página para dar inicio a la guía de la sociedad colonial. Muy bien. A ver, si recuerdan la retroalimentación que hacíamos, era una parte introductoria de este periodo. ¿Por qué se llama periodo colonial, jóvenes? Vamos a ver quién se acuerda. Recuerden que estoy tomando la participación de todos. Hay una evaluación que es formativa, que tiene que ver con la valoración de ustedes de la clase, la forma como ustedes asumen la responsabilidad de la clase. De pronto, aunque a algunos de ustedes no les guste, pero igual asumen responsabilidad e igual dedicación le ponen. Bien, vamos a ver. Entonces, por qué creen ustedes que le llamamos periodo colonial? Vamos a ver. Es más, tienen ahí a su mano ChatGPT u otra, no sé qué otra inteligencia artificial puedan usar para que le entren aquí al tema. Aquí no lo estoy viendo, ¿no? Además, en clase ustedes saben que yo hago uso de esos recursos siempre y cuando pues sean como aporte de la clase. Vamos a ver. ¿Por qué periodo colonial? ¿Qué tiene que ver con Por lo la que hemos venido colonización de haciendo? América. Por la ¿Por? colonización de América. Ajá. ¿Cómo ocurrió esa colonización, Jorge David Sacún? En 1502, Ujú, 1502 ujú. los españoles llegaron a las tierras de América Ujú. ¿Y qué y hicieron una vez en ellas? esclavizaron a los indígenas Ujú. y se apoderaron Mm, de sus tierras y implantaron sus creencias y su manera de vivir Muy bien. Ajá. Y luego ya lo que llamamos propiamente colonización, ¿en qué consistió? en la, ¿cómo se llaman? En la toma de recursos que hicieron los españoles aquí. Para empezar, muy bien, para empezar, nos despojaron de todos los recursos de nuestros antepasados, les quitaron todo, los convirtieron en esclavos y luego pasaron aquí, A esclavizarlos, digamos, a forzarlos a hacer trabajos. ujú, a someterlos, muy bien. Y una vez que los sometieron, ¿qué hicieron? Eh, Ellos meterlos se com- los, los indígenas comenzaron a hacer una rebelión contra los españoles. Muy bien, la resistencia indígena que fue muy fuerte, especialmente algunos, no, quizás no todos los grupos lucharon con la misma intensidad, pero sí hubo una fuerte resistencia indígena. Resistencia que no pudo rebasar los límites que los españoles pusieron, porque ellos pues venían con todas las ventajas, aparte de la violencia brutal con la que actuaron contra nuestros pueblos, ¿verdad? Eso fue el principal mecanismo de sometimiento y por la cual la resistencia pues
no surtió los efectos que hubiéramos esperado, pero que sí hicieron resistencia. Entonces, una vez sometieron a los pueblos, ¿a qué procedieron? ¿A qué procedieron? Vamos, tengo ahorita 11 Al de los esclavismo, 13. ¿Al? al esclavismo. Al esclavismo, muy bien. O sea, esclavismo le llaman los materialistas históricos. ¿Y los positivistas a eso le llaman? ¿Los positivistas le llaman? Vamos, Conquista, entonces, ¿le llaman? conquista, Ujú. conquista. Muy bien, primero conquista y luego colonización. Muy bien. Obviamente, para poderlos someter, primero tuvieron que conquistarlos, entre comillas, ¿verdad? Aclaramos por qué eso fue un sometimiento brutal a sangre y fuego. Que ellos, como son los ganadores, entonces el ganador, el que escribe la historia, le escribe a su favor. Allá los demás, si no se educan, si no leemos, si no nos apropiamos de la realidad y le llamamos como tiene que llamarse. Entonces nosotros le llamamos sometimiento, porque lo que hicieron fue eso, ¿verdad? Someter a sangre y fuego a nuestros pueblos. Muy bien, entonces una vez que los sometieron, les quitaron todo, los despojaron de todo y empezaron a, ¿qué? Vamos a ver, hay 11, hay 11. Una vez que terminaron el sometimiento, completaron el sometimiento a todos los pueblos, comenzó él, hola, vamos, Merari, es Juliana Merari, escucho que quiere hablar. Vamos, diga sin vergüenza. No se apene, Juliana El Merari. esclavismo. Ajá, ya comenzó, sí, el esclavismo. El esclavismo se llama desde el punto de vista del materialismo histórico, pero los positivistas le llamaron colonización, ¿verdad? Así le llamaron ellos, colonización, o sea, implantaron un sistema político, económico, social, cultural en las tierras en las cuales despojaron a los verdaderos dueños, ¿ah? Así le llamaron, colonización. Muy bien. Bueno, entonces ya haciendo esta introducción de esta parte, de esta fase de la historia de Honduras, entonces vamos a comenzar con la discusión de la guía. Vamos a ver, la primera pregunta que dice. Pregunta y ¿A qué respuesta. se llama conquista? ¿A qué se llama? Conquista. Muy bien, vamos. Vamos, Manuel Briones. Manuelito. ¿Qué dice? ¿Qué es la conquista, Manuel? O Merari, que es la que está así como con ganas de participar. Juliana. Vamos, pregunta y respuesta. Y mismo está la respuesta. ¿A qué se La llama conquista conquista? española 1492 a Ujú. 1542 es el fenómeno de transición que pone fin a la historia autónoma de las comunidades indígenas y sienta las bases al desarrollo de la sociedad colonial. Ujú. O sea, la conquista dice, le llama proceso de transición. ¿Por qué? Porque los pasos, las actividades que hacen los españoles para acabar con la comunidad primitiva e iniciar el periodo colonial. Por eso se llama de transición, ¿verdad? Porque esa fue la forma, en otras palabras, si nos vamos a ir con los materialistas nos dirían que es el periodo de transición entre la comunidad primitiva y el esclavismo. Es decir, no pudieron establecer el esclavismo sin hacer un proceso de transición que consistió en someter a nuestros antepasados, ¿verdad? Para convertirlos en esclavos y luego tomar esas tierras y empezar a estructurar, a construir ciudades, villas, ¿ah? Y luego imponer su cultura y su poder económico y político. Muy bien, pero aún todavía no me han dado lo que es conquista. ¿Quién tiene otra definición de conquista? O pueden buscarla en Google o en una inteligencia, en ChatGPT, qué sé yo. ¿Qué dice que es la conquista? ¿A qué se llama conquista?
al fenómeno de transición. Sí, sí. Fue la etapa de transición entre la comunidad primitiva y el esclavismo. ¿Pero en qué consistió? El tema es en qué consistió. Que la conquista es el proceso histórico, político y militar mediante el cual un pueblo o estado somete a otro por fuerza, tomando posición de su territorio y autoridad. Bueno, ahí está, ahí está. Mire, más claro no puede estar. Dice que el proceso a través del cual un Estado somete a otro, ¿verdad? Lo somete, imponiéndole todo, ¿verdad? Todo. Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente. Hay ¿Cómo 11, surge compadre. Honduras? Vamos a ver. ¿Cómo dice que surgió Honduras? En Entonces, este proceso, los conquistadores y autoridades españolas delimitan al irlo ocupando un nuevo ente histórico que denominaron Honduras, y con tal apelativo comenzó a transitar por la historia universal. Honduras como identidad política y como sociedad integrada inicialmente por los pobladores de uno y de otro lado, que durante este proceso de conquista quedaron comprendidos dentro de su territorio. en otras palabras, si lo quieren abreviar, Honduras entonces surgió a partir de la delimitación de territorios que hicieron los españoles para apropiarse de ellos y administrarlos de mejor forma a favor de España. Entonces, como iba diciendo, bueno, este terreno es mío, este otro o sea, a cada conquistador, a cada personaje que hacía méritos le daban una cantidad de territorio para que se adueñara de él, construyera vías y a partir de esa construcción de vías y los cambios que hacía, entonces le nombraban que jefe de ayuntamiento, lo que se llama un alcalde, ¿verdad? O comendador o oficial de hacienda, dependiendo qué es lo que hacía. Bueno, entonces hacía el título que le daban o el cargo que le asignaban. Y ese cargo que le asignaban no solamente era un cargo, se hacía acreedor a cierta cantidad de tierras, privilegios, posiciones sociales, ¿verdad? No era sino más. Entonces, Honduras surge, insisto, resumo, a partir de la delimitación de los territorios. Entonces, uno de esos territorios que delimitan, ellos le llaman Honduras. Siguiente. ¿Por qué se dice que la sociedad española era básicamente feudal? Ajá, vamos a ver. Eso se lo expliqué ayer en la pizarra. Vamos a ver si alguno de ustedes tomó el resumen que le hice en la pizarra y lo usa para responder esa pregunta. Vamos a ver. El señor feudal es el, era el dueño de las tierras y le daba Ujú, una parcela de tierra a cada gente para que ujú. trabajara. ¿Y Que esa el gente king, cómo se que el llamaba? king, eh, proletariado. Acuérdense, ¿quién se acuerda cómo se llamaba esa gente? Los que estaban en las tierras del señor feudal. ¿Cómo se llamaban? Y ahí ya no se llamaban esclavos. Recuerden que en el esclavismo los dueños de todo eran los esclavos y los que trabajaban, los que eran obligados a trabajar eran perdón, los esclavistas eran dueños de las tierras y los que trabajaban para ellos los esclavos, obligadamente. Pero ya cuando surge el feudalismo, ya los esclavistas se llaman señores feudales y los esclavos, ¿cómo se llaman ahora? Siervos. Ahora se llaman siervos, correcto, Alejandro. Muy bien, vamos a ver entonces cómo podrían definir eso. Ajá. Entonces, léame la pregunta, Alejandro, ¿no quién estaba leyendo? ¿O Jorge? Mira la pregunta que dice. ¿Por qué ¿Por se qué se dice que dice? la sociedad española era básicamente feudal? Ujú.
Bueno, más o menos lo explicó Jorge. Vamos a ver quién más. ¿Quién más lo explica de otra forma? Vamos a ver. Porque al igual que el resto de Europa Occidental, estructuró su organización política y social y económica en torno a la posición de la tierra, feudos relacionados de vasallaje y jerarquía Ujú. estamental. Muy bien. Tres cosas importantes dice ahí, ¿verdad? Dice que fue una prácticamente como una herencia que nos mandó España, ¿verdad? De dividir la tierra en feudos donde los que vivían en ese feudo estaban sometidos al vasallaje, o sea, a ser absolutamente obedientes al señor feudal, no trabajar para nadie más en toda su vida, mientras el señor feudal fuera el dueño de ese feudo. ¿Verdad? Total vasallaje, total servilismo hacia ese señor feudal. Las tierras eran, las que ellos cultivaban eran del señor feudal, pero no se les daba gratis. ¿Cómo se les daba? ¿Recuerdan lo que les expliqué? ¿Cómo les daba? ¿En calidad de qué? Ellos Vamos a ver quién para su estaba por ahí. familia trabajaban una cierta parte del tiempo y la otra le daban el Ujú. 1% al señor feudal. ¿Qué porcentaje le daban al señor El feudal? quinto, El el quinto. quinto, correcto. El quinto. Entonces fue una forma de vasallaje, era una forma de compromiso total, de sometimiento total al señor feudal. ¿Verdad? Entonces, en eso consistió el sistema feudal que nos traen, que nos importa, nos importan los españoles y nos someten a ese sistema durante más de 300 años. Muy bien, siguiente pregunta. ¿Qué Siguiente ocurrió en pregunta. España en el momento que Colón llegó a América? Ujú. Repita la pregunta que la escuché entrecortada. ¿Qué ocurría en España en el momento que Colón llegó a América? Ujú. Entonces recuerden que decíamos que para poder entender cómo ocurrió el fenómeno de tener que soportar un sistema feudal tan atrasado, es porque eso es lo que España nos importó. Eso nos trajo España. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo ocurrió eso? Vamos, respuesta, ahí está la respuesta. España acababa de ser reconquistada por los reyes católicos Isabel y Fernando. Exacto. Luego, aparte de eso, ¿y en qué estaban más ocupados? De la invasión árabe. Estaban ocupados, ellos le llamaban los moros, ¿verdad? Estaban preocupados por sacar los moros, de tal manera que el gran proyecto que Cristóbal Colón les puso enfrente, de que había encontrado nuevas tierras, un nuevo continente con tanta riqueza, a lo mejor no le prestaron la atención que realmente hubiera tenido, ¿verdad? De parte de los reyes españoles. ¿Ah? Porque estaban preocupados más por expulsar a los moros de España que por estar pensando en administrar un territorio tan vasto que Cristóbal Colón y los españoles y sus tripulaciones habían encontrado. Ujú. Siguiente. Siguiente. Bueno, Mencione ya está. tres privilegios que tenían los nobles. Ujú. Vamos, Jorge. Los nobles en general solamente podían ser juzgados en lo criminal por las audiencias o por los alcaldes especiales cuyas sentencias debían ser confirmadas por la Corte de Castilla. Ujú. O sea, También, miren qué tanto privilegio tenía, ¿no? Que ellos solamente eran juzgados por las audiencias reales. No habían tribunales populares que los juzgaran a ellos, no, eran audiencias reales. Y ese juzgamiento tenía que ser ratificado por quién.
¿Quién ratificaba ese juzgamiento que le hacían a ellos? La Corte de Castilla. La Corte de Castilla, correcto. La Corte de Castilla decía si ese juicio procedía o no procedía. De pronto, si era una persona demasiado influyente con el Reino de España, ese juicio no procedía. Así de sencillo, ¿verdad? Si no era una persona muy influyente, entonces a lo mejor sí. Entonces ven ustedes desde cuándo la justicia, como dijo un embajador norteamericano, Crescencio Arcos, dijo que la justicia es como una serpiente que solamente pica a los de pies descalzos. Esto tiene historia, no es desde ahorita. ¿Verdad? Es desde aquellos tiempos. Y vean todas las atrocidades que cometían contra nuestros aborígenes, contra nuestros antepasados. Por eso es que en el tercer viaje, cuando Colón llega a España, lo meten preso. El cuarto viaje ya lo hace Colón para demostrarles que, que él puede todavía conseguir más territorios en España. Es ahí donde encuentra Honduras, en el cuarto viaje que hace. Llega el 30 de julio a la isla de Guanaja, que ellos llamaron Isla de los Pinos, ¿verdad? Porque en ese afán de demostrarles que él todavía podía entregarles nuevas tierras, se vino a encontrar con Centroamérica, comenzando pues o llegando a la isla de Guanaja. Muy bien. Siguiente. Siguiente pregunta. A ver, aquí tengo apuntado solamente a Alejandra Montserrat, a Elizabeth, que me leyó una vez, a Jorge, que es el que más ha participado, a Manuel, que lo oí que dijo por ahí unas dos o tres palabras, a Dylan, ¿verdad? Son los únicos que han participado. ¿Los otros qué pasa? Hay 11. 11 piensan más que uno. Vamos. Siguiente pregunta. ¿Qué ¿Qué requisitos, requisitos? Vamos, Elizabeth. Vamos, qué Elizabeth. requisitos debían tener quienes aspiraban a cargos? Ujú. Miren ustedes, no era cualquier español que podía aspirar a cargos. ¿Qué requisitos tenía que reunir? Número uno. Acreditar limpieza de sangre, no ¿Qué tener, significa? Vamos. no tener antepasados moros, judíos o negros, hasta por lo menos la generación de tatarabuelos. Ujú. Mire lo que le exigía. ¿Qué más le exigía? Ser bautizados decente- descendiente de matrimonios consagrados por la Iglesia y creyente de la doctrina católica. Ujú. Mire, no solo era ser católico, era ser hijo de matrimonio católico, ¿ya? O sea, descendencia católica, profesar la religión católica, bautizado por la Iglesia católica. ¿Qué más le exigía? No haber ejercido nunca oficios viles y mecánicos. ¿Qué es eso? Ayer lo discutíamos en clase. Vamos a ver quién escuchó, quién estaba en clase. O sea, ¿qué oficios? ¿Qué oficios? Vamos, los que estaban en clase ayer. Oficios Trabajos artesanales, ajá, ajá, correcto, artesanales, muy bien, Jorge. ¿Cuáles otros? ¿Cuáles otros? los cuales O- que se consideran indignos para el de bajo ajá, prestigio. o sea, correcto, oficios como quien dice de baja calidad, o sea, oficios indignos, ¿va? Oficios que solamente eran ejercidos por la gente de clase baja, o sea, por la gente más pobre, la gente más miserable. Entonces, si habían ejercido esos oficios, tampoco podían optar a cargos políticos de alta envergadura, o sea, cargos políticos importantes. Siguiente pregunta. ¿Por qué el clero llegó a tener poder económico y político? Ujú. Vamos a ver por qué. Con respecto a la religión, la prolongada lucha contra los invasores árabes de la península ibérica se justificó y alentó por razones religiosas, lo que dio al clero una gran influencia política, poder económico y privilegio extraordinario. Ujú. ¿De qué religión eran los moros? Árabes. Eran árabes. ¿De qué religión eran?
eran musulmanes, ¿ah? Eran musulmanes. Y ustedes saben que, el islamismo, o sea, los musulmanes, el islamismo, que es lo mismo, la religión, jamás coincide con bueno, realmente se originaron de la religión del cristianismo, ¿verdad? Pero una vez se iban a practicar el islamismo como tal, jamás han congeniado con la Iglesia Católica y tampoco con la Iglesia Evangélica. Entonces, ellos al expulsar los moros de España, tuvieron un protagonismo importante, porque recuerden ustedes el poder que tiene la religión. Mucha gente traiciona cualquier cosa, menos los partidos políticos y la religión. Eso la gente no los traiciona, ¿verdad? Entonces, el papel que jugaron ellos en el aspecto religioso para que los moros se fueran o los árabes se fueran de España fue fundamental. Entonces ahí los religiosos se ganaron un protagonismo importante de parte de los reyes de España y también del resto, ¿verdad? Porque recuerden ustedes que muchos de esos reyes de España y alrededores eran católicos y otros eran evangélicos. Entonces, el protagonismo que ganaron fue fuerte. Siguiente, siguiente, vamos, no ver tiempo, cualquiera. ¿O quieren que dé por visto el tema? Y seguimos con el otro. Y hago el examen el lunes. Vamos, cualquiera, lea la pregunta, cualquiera, y luego entre todos respondemos ahí. Ahí está. O sea, me están demostrando Mencione, que hasta ahorita nadie me ha contestado la guía, porque si no, por lo menos uno de ustedes fuera así como que ametralladora, una pregunta tras otra, ¿va? Me están demostrando que nadie me ha contestado la guía y quedamos que para la próxima clase tenía que tener contestado por lo menos a la pregunta 10. Vamos pues. mencione 4 características de las prácticas agrícolas y ganaderas en España. Vamos a ver qué dicen las prácticas, cómo eran esas prácticas agrícolas y ganaderas en España. ¿Cómo eran? Lea, solo lea. Ahí está la respuesta. El suelo de la península era en general pobre, no se abonaban las tierras para reponer el nitrógeno y aún las tierras nuevas se arruinaban rápidamente. Eso es inciso A. Recuerden ustedes que cuando los españoles llegan, se encuentran con que los indígenas cultivan el maíz y el frijol. Y resulta que nuestros campesinos, el maíz le saca el nitrógeno al suelo. Entonces cultivan frijoles porque el frijol le devuelve mucho nitrógeno al suelo. Entonces cultivan frijoles y ahí se recupera el nitrógeno que el maíz le sacó, ¿verdad? Y como ellos no cosechaban frijoles, no sé si es que tampoco cosechaban alguna otra leguminosa que le devolviera al suelo el nitrógeno que el frijol le daba, ¿verdad? Y cuando llegan aquí se dan cuenta de que los campesinos nuestros aplican esa técnica. Siembran una cosecha de maíz y luego siembran frijoles. Para recompensar el nitrógeno que el maíz saca del suelo, se lo devuelve el frijol. ¿Ah? Y esa técnica los españoles la aprendieron de nuestros antepasados. Vamos a ver qué otra característica hay ahí. Las técnicas de cultivo eran no solo artesanales, sino también muy primitivas. Ajá. Bueno, miren, cuando ellos llegan a Perú, a Ecuador y al norte de Argentina, se encuentran con los incas. Los incas ya están desarrollando la técnica de acequias, ¿verdad? Que son grandes zanjas que hacen en las zonas altas para impedir que el agua lave los suelos de las zonas altas y las erosiones. Entonces, cuando llueve, esas tierras que bajan de las partes altas se quedan siempre en las zanjas y luego cuando viene la cosecha, vienen y ellos echan esa tierra fértil sobre las zonas donde se ha lavado la tierra y vuelven ¿cómo se llama? Fertilizar los suelos. ¿Verdad? Además de acequias, ellos construían también, ya tenían técnicas de riego muy, muy avanzadas.
Y los mayas, los españoles cuando llegaron se dieron cuenta de eso, de tal manera que eso lo exportaron a España. ¿Ya? Se dieron cuenta, vea, para que ustedes vean, pues, cómo estaban devastados nuestros pueblos. España vino a atrasarnos terriblemente. Vean por qué es tan importante estudiar la historia, para que no estemos diciendo que los españoles vinieron a civilizarnos, dicen algunos, ¿verdad? Que si los españoles no hubieran llegado, que estuviéramos en Harapos. Mentira, mentira. Ellos vinieron más bien a aprender, ¿verdad? Técnicas de riego, prácticas agrícolas que aquí nuestros pueblos ya desarrollaban, que ellos no sabían de eso. Esa es otra característica. Sí, la tercera, la digo, Vamos. grandes zonas padecían periódicas sequías y no se mantuvieron sistemas de riego artificial como los que ya tenían en esa época las culturas nativas del nuevo Ah, bueno. continente. Ah, bueno, ahí ya les expliqué eso, ¿verdad? Ya les expliqué. Ni siquiera sabían de técnicas de riego que ellos vinieron a aprender aquí con los incas. Fíjense que los aztecas, fíjense que ellos se asustaron cuando llegaron a México y vieron que los aztecas sembraban en chinampas. En los tiempos de calor, los aztecas hacían unos grandes tapezcos de madera y sobre esos tapecos de madera los llenaban de tierra y los tiraban sobre los ríos. En esos tapecos sembraban todo lo que ellos cosechaban, ¿verdad? Sembraban y el agua del río hacía que aquellos cultivos se dieran muy frondosos. Cuando los españoles llegan y encuentran esas que los aztecas cultivan en chinampas, ellos se admiran, ¿verdad? Se admiran y se dan cuenta que realmente que están frente a comunidades muy avanzadas. Por esa razón es que ahí van a encontrar ustedes en las venas abiertas de América Latina, van a encontrar que los españoles dieron ciertos privilegios a ciertos individuos en algunas comunidades que vieron que era gente muy, muy avanzada en estas cosas. Entonces no los esclavizaron porque vieron que había en ellos un gran potencial que podían aprovechar, ¿no? Entonces vean, porque qué es la historia. Muy bien, seguimos. Vamos, siguiente pregunta. Isabel y Fernando favorecieron las actividades ganaderas sobre las agrícolas debido a la facilidad de control y recaudación tributaria de su principal producto exportable, la lana. Ujú. Un minuto, Entonces, ¿qué? Rosa Cecilia, un minuto nos queda. En un minuto salimos y volvemos a entrar a la reunión. Solamente que hay Vale. que esperar unos segundos, ¿verdad? Ajá. La clase terminaría 8:30, quizás estemos unos 10, 15 minutos, ¿verdad? En la siguiente clase. Ujú. Ojalá podamos entrar luego, para no perder mucho tiempo. Entonces, bueno, aprovechemos ahorita hasta que Zoom nos saque. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Cuáles fueron las 5 industrias practicadas en España para ese momento? Vamos a ver cuáles fueron. Vamos, Elizabeth. La fundición de hierro en el norte, especialmente en Vizcaya. Ujú, Vizcaya, muy bien. La industria de la seda. Mm. Si quiere, mejor ya no grabe porque si no, grabar nos quita más tiempo No, para no, la otra. vamos a entrar, grabe esta parte, cerramos este y voy a ingresar con el otro que ya está habilitado, con el otro enlace. Vamos a Sí, pero utilizar el otro. No, es que aquel ya está listo. yo prefiero que no cerremos este, sino que los alumnos de la C, informática, se salgan y luego entran los de la A, Es para no para unir, cerrar. no, es para unir los dos videos, profe, y que queden solamente la sección U, el tema que abordó con ellos. Y con el otro enlace ya está habilitado. Es que la Zoom tarda, me dijo que 5 minutos tardaba, entonces aquel ya va a estar habilitado, el anterior. Entonces hay otro enlace para los de la A, es que nos quita mucho Sí. tiempo. No, 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 ahí lo voy a mandar inmediatamente acá para que entre. Iniciemos ahorita si quiere. Ajá. Bueno, vamos entonces, siguiente pregunta, pues. Siguiente pregunta. A ver, vamos, No vamos. terminamos la 9, profe. La 9, sí, nos quedamos a media. Vuelve a leerla para que nos reubiquemos. ¿Cuáles fueron las 5 industrias practicadas en España para ese momento? Muy bien, mencionaron 3. Vamos con las otras 2. La fabricación de paños en el centro y
la producción de vinos y de aceite de oliva, Ajá. especialmente en Valencia, y la construcción de buques en los astilleros catalanes. Catalanes, en los astilleros catalanes. Como pueden ver, de las 5 actividades, prácticamente cuatro eran actividades actividades, como le digo, casi de subsistencia de los pueblos. No eran actividades como para comercializar con las otras potencias de Europa. O sea, económicamente estaban exageradamente atrasados, porque quizá podían un poco competir con el resto de los países de Europa con la cuestión de la construcción de buques. Con lo demás no podían competir, ¿no? Los países de Europa estaban mucho más avanzados que ellos. Entonces, la economía era exageradamente atrasada. Bueno, vamos entonces, siguiente pregunta. Siguiente. ¿Qué, qué reinos conformaban España? Ujú, El reino Aragón, Castillas, ujú, León, ujú. Cataluña, Navarra y Valencia. O sea, ¿cuántos reinos eran? ¿Cuántos reinos? 5. 5 reinos. Y estaban prácticamente como atomizados. Prácticamente no era un imperio, porque no, o sea, cada provincia tenía sus propios reyes, su propia estructura política. Entonces, España no solamente estaba debilitada políticamente, sino que también estaba debilitada económicamente. Ya vimos cuáles eran las actividades que ellos tenían, que eran actividades realmente casi todas de subsistencia. Y aparte, políticamente también estaba sumamente debilitado. Entonces, por eso dice ya una de las primeras preguntas, 4 o 5 preguntas, dice que ¿por qué hay que estudiar a España? Antes de entender el proceso de colonización y de conquista que llevaron a cabo en América, hay que estudiar a España para entender por qué hubo tanto atrás en los países de América y por qué, aparte, más de 300 años, o sea, más de 3 siglos, no estuvieron sometidos. ¿Vea? Entonces, ¿por qué tenemos que entender eso? Ajá, muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente, cualquiera. ¿Cómo consideraban los reyes a la población? ¿Cómo consideraban? Los reyes a la población. Ajá. Miren, Cipote, me preocupa una cosa, ¿ves? De los 11 que hay, solo tengo a Alejandra Monserrat, que ya se me cayó, ya no volvió a platicar, Elizabeth Giselle, Jorge Sampún y, bueno, Dylan, que creo que lo he oído hablar 2 veces. De ahí los demás, calladitos, calladitos. Me inquieta porque no se trata de hacer aquí grandes análisis, solo se trata de leer el contenido y ni eso están dispuestos. Entonces eso sí es preocupante, y por mí no. Me inquieta por ustedes, pues, por ustedes me inquieta, porque son ustedes los que necesitan aprobar la clase. Bueno, pero vamos, pues, como soldados de la fuerza no se ganan batallas, dijo Morazán. Vamos, La En respuesta es en particular, y vamos, Las Génesis consideraban Dayana, sus posiciones. Génesis Dayana, vamos. en particular, los autoritarios reyes castellanos consideraban que los territorios y habitantes de sus dominios eran sus posesiones personales. Ujú, ujú. Ya. ¿Qué tan grave o qué tan importante era eso? Que ellos lo vieran como sus posiciones personales y no como territorios en donde había que ejercer algún nivel de respeto o de democracia, ¿verdad? Para que favoreciera a los habitantes de esos territorios. Ujú. Se va. Y ahí se va formando como el esclavismo. Ujú, ujú. Mire, ellos se constituyeron, dice, prácticamente eran objeto de su propia propiedad, o de su propiedad, ¿verdad? Ujú. Muy bien, seguimos. Vamos.
¿Por qué se dice que España nos hereda la corrupción y la amañada forma como se obtienen los cargos públicos? Ujú. Veamos. Esa pregunta nos va a ayudar a entender esa respuesta, nos va a ayudar a entender por qué ahora estamos como estamos, por qué ahora permitimos que nos roben las elecciones, que nos hagan golpes de Estado, que los políticos se roben el dinero del pueblo, ¿ya? Que, que hagan leyes que dañan a la población en general. Miremos ahora, veamos si eso, ¿qué tiene que ver con eso? Respuesta cualquiera. El Vamos a resultado ver. fue que España dejó a sus colonias americanas una frondosa herencia legislativa de dudoso valor práctico, así como una gran Ujú. burocracia y mucha confusión o impotencia administrativa originada en la frecuente superposición de jurisdicciones y funciones. Bueno, vuélvame a leer eso, Diana, y escuchen todo, por favor. Escuchen y analicen bien lo que nos heredó España. Vuelve a leer. El resultado fue que España dejó a sus colonias americanas una frondosa herencia legislativa de dudoso valor práctico, así como una gran burocracia y mucha confusión o impotencia administrativa originada en la frecuente superposición de jurisdicciones y funciones. Ujú. Primero dice leyes, un montón de leyes que no sirven para nada, ¿verdad? Leyes que no sirven para nada. Ahí tenemos un montón de diputados legislando estupideces, bayuncadas, tonteras, pendejadas. Ajá. Segundo, qué más nos heredó? Esto generó innumerables oportunidades de corrupción a las que se sumó la heredada venta de los cargos públicos vitalicios y la arbitraria elección de sus ocupantes. Ujú. Mire, mire, ¿qué nos heredó? A ver, ¿quién lo puede explicar con sus palabras? ¿Cómo lo entienden? ¿Cómo lo entienden? Vamos a ver. ¿Quién es capaz? Ya está lista la otra sección, profe, ya están reunidos todos. Ay, sí, ya no fue el tiempo, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces solamente se salen de aquí los de la C y entran los de la A, ¿verdad? Ujú. Eh, O no, salimos, no, profe. no, aquí termina con ellos, ya, ellos ya están en el otro enlace. Revisa el grupo Ah, general ahí. bueno, vaya pues. Ahorita termino la reunión esta. Entonces, Buenas noches, profe. buenas noches, hijo. Bueno, entonces, con ustedes terminamos mañana esta guía, ¿verdad? Que la Ujú. iniciamos ahorita, ¿ya? Terminamos ahorita y continuamos mañana. Cheque, por.